Hermanos, ¿qué podemos aprender para ayudar nuestra meditación en esta mañana del capítulo 13 del libro de los Jueces? Recuerden que las meditaciones que hacemos no tienen la intención de ser una exposición tal cual del pasaje, sino algunas cosas que nos llevan a pensar en el carácter de Dios, en cómo se relaciona este libro con el Evangelio, con el Nuevo Testamento, etc. Y de esa manera creo que si pensáramos en un título para este capítulo, bien podríamos ponerle Principio del Evangelio de Sansón, hijo de Manoah. Y por supuesto, si ustedes han leído el Nuevo Testamento alguna vez, esa frase les sonará algo parecido. Lo hemos estado viendo en el Evangelio según Marcos, porque el Evangelio comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que con esas palabras estoy aludiendo a las palabras del Evangelio según Marcos para resaltar algo. Y esto es que la expectativa que se alimenta en el libro de los Jueces no se cumple en Sansón. Sansón va a ser el último de los jueces, hermanos. Después de Sansón ya no vamos a encontrar otro juez en este libro. Vamos a encontrar algunos otros episodios, pero ya no aparece ningún otro juez. Cuando avancemos más adelante y lleguemos a Samuel, vamos a encontrar al primer rey, Saúl. ¿Se cumple la expectativa de la simiente prometida de la mujer en Saúl? No. ¿Se cumple acaso en David? Si fuéramos más adelante, tampoco. ¿En quién se cumple esa expectativa? En nuestro Señor Jesucristo. Así que Sansón tuvo su rol en un momento de la historia, fue usado por Dios a pesar de su conducta. Vamos a ver la manera en la que Sansón se conduce en los próximos capítulos. Pero su vida y sus hechos apuntaban a otra persona. Y la forma en que apuntaban era por medio de patrones y contrastes. ¿A quién apuntaban? A aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados, nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos en esta ocasión, en el pasaje, en primer lugar, ¿qué aprendemos del carácter de Dios en Jueces capítulo 13? ¿Y qué tiene que ver esta porción con el Evangelio? Vamos a ver este capítulo en esas dos partes. En primer lugar, ¿qué aprendemos del carácter de Dios o qué se nos dice acerca de las perfecciones o excelencias de Dios? En primer lugar, hermanos, en Jueces capítulo 13 vemos que Dios es un Dios de gracia, es Dios de gracia. ¿Cómo vemos eso? Habíamos visto ya en el ciclo del libro de los Jueces que el pueblo volvía a pecar, Dios los castigaba, en este caso por medio de los filisteos, los afligía, los oprimía utilizando a otro pueblo para que después clamaran a Él. Curiosamente, en este capítulo no vemos que el pueblo esté clamando a Dios o lo esté buscando. No se nos dice. Y sin embargo se nos dice que Dios quiso intervenir, que Dios actuó a favor de su pueblo y Dios anuncia la llegada de un libertador. Dios envía a su ángel y éste anuncia un nacimiento que por cierto era milagroso, de una mujer estéril. ¿Cuál iba a ser la misión de este hombre? Vean por favor el versículo 5. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Son las buenas noticias para Israel, del Dios que a pesar del pecado de su pueblo va a hacer algo a favor de ellos para bendecirlos, para traer libertad. Por eso digo que este es el principio del Evangelio de Sansón, hijo de Manoah. Se nos está anunciando la buena noticia de cómo Dios iba a comenzar a salvar a Israel de los filisteos por mano de Sansón. Pero en segundo lugar, vemos también que Dios no solamente
es Dios de gracia, sino que también es Dios incomprensible. ¿En dónde vemos esto? En la respuesta del ángel de Jehová a Manoah. Vean por favor una vez más el versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Recuerden que para los hebreos el nombre es muy importante. El nombre es un reflejo de la persona, de quién es la persona. ¿Y qué responde el ángel, hermanos? Versículo 18. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién puede tener un nombre que es admirable sino solo Dios? Algo que Manoah mismo reconoce después, porque él queda asustado y dice: a Dios hemos visto, vamos a morir. El nombre de este mensajero misterioso de Dios, que podemos identificar con la segunda persona de la divinidad, con el Hijo, era incomprensible para Manoah. Por eso es que no le dice su nombre, porque Manoah no iba a comprender lo que contenía este nombre. Estaba más allá de su entendimiento. Y eso nos recuerda, hermanos, que podemos conocer verdaderamente a Dios. Su nombre está en las Escrituras, pero al mismo tiempo debemos decir que ninguno de nosotros puede comprender. Noten la distinción. Podemos conocerlo verdaderamente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso fue lo que Cristo dice en Juan 17. Podemos conocer a Dios, y de eso se trata el cristianismo, pero no podemos comprenderlo, porque Él va más allá, hermanos, de lo que nuestras mentes finitas como criaturas pueden concebir, comprender o captar. Sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Y por eso es que también debemos confesar aquí junto con Manoah que este mismo Dios de gracia, este mismo Dios incomprensible, es también el Dios temible. El Dios temible. ¿Cuál fue la reacción de Manoah después del milagro? Vean por favor el versículo 22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora, quizá las palabras no eran correctas en ese momento. Su mujer lo va a corregir, ¿verdad? Su mujer le va a decir: no seas cabezón. ¿Cómo me van a hacer un hijo? El ángel nos lo está prometiendo y tú dices que vamos a morir. No se trata de eso el mensaje, ¿verdad, hermanos? ¿No es cierto que nuestras mujeres hablan con la voz de la razón muchas veces cuando nosotros decimos cosas que no tienen sentido? Pero hay algo, hermanos, en su reacción que es perfectamente comprensible y positivo, y que podemos aprender de este encuentro: el temor que él sintió al darse cuenta que la persona a la que estaba encontrando, esta persona misteriosa que no revela su nombre y sin embargo nos dice que es admirable, de alguna forma es Dios mismo. Y sintió temor. Una reacción que vemos en las Escrituras del principio al fin, cuando Dios se presenta a una persona, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, encontramos esa constante, un temor santo delante de la majestad de Dios. Entonces, Jueces 13 nos habla, hermanos, de ese Dios de gracia, ese Dios incomprensible, ese Dios que es temible. Pero ¿qué nos dice este capítulo acerca del Evangelio? ¿Cómo podríamos relacionar un evento que está en medio de una historia o una temporada oscura para Israel con lo que encontramos muchos años después en el Nuevo Testamento? La forma en que podemos hallar esa relación es atendiendo a las similitudes y contrastes que hay entre Manoah y Cristo.
¿Cuáles son las similitudes y los contrastes? En primer lugar, piensen en la similitud. Sansón iba a nacer de una mujer estéril. Su nacimiento iba a ser milagroso. ¿Cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Fue un nacimiento milagroso, pero con un milagro mucho mayor. No una mujer estéril, sino una mujer virgen. De Sansón se nos dice, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Noten que no se nos dice que los iba a salvar, comenzará a salvar. Pero ¿qué se nos dice acerca de Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso su nombre iba a ser Jesús, Salvador o salvación de Dios. ¿Cómo debía ser la vida de Sansón? El ángel le dice a la mujer que se guarde de vino, que se guarde de cosas inmundas, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Un voto especial que se hacía en el Antiguo Testamento, pero en este caso desde su nacimiento. Y vamos a ver, hermanos, cuando avancemos en los próximos capítulos, que Sansón hace todo lo contrario a ese voto. Y eso culmina en el momento en que esta mujer le corta el cabello, ¿verdad? El voto nazareo incluía el cabello. Pero Sansón va a ver a un león muerto. Alguien con un voto nazareo no podía acercarse a un cadáver porque se iba a contaminar. Y sin embargo Sansón se va a acercar, no va a decir nada a sus padres, se va a sentar a tomar vino en una fiesta, quebrantando así este voto. El ideal era que su vida fuera consagrada a Dios, pero Sansón no lo va a cumplir. Sin embargo, contrastemos eso, hermanos, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente encontramos ese ideal de perfección en Cristo, encontramos el cumplimiento de ese ideal. Una vida consagrada desde el principio. 33 años intachables de perfección, de pureza, de obediencia al Padre. En Sansón vamos a ver una vida que está rodeada de impureza ceremonial y también de impureza sexual. ¿Y qué encontramos en el Señor Jesucristo? Todo lo contrario. Un contraste inmenso, enorme, infinito. El oficio de Sansón nos deja con un sabor amargo. Al final obtiene la victoria, Dios se la da. Y va a tener que morir para obtener esa victoria, pero después de un acto de desobediencia. ¿Qué vemos en Cristo, hermanos? Su oficio cumple con la expectativa de todos los profetas. Él también tuvo que morir, pero no lo hizo por un acto de desobediencia. No quedó en ese lugar por un acto de desobediencia. Llegó allí por su obediencia. Entonces, al observar las similitudes y los contrastes, sobre todo, que vemos entre Sansón y Cristo, entendemos, hermanos, que Dios estaba levantando a ese personaje, a Sansón, para seguir alimentando la expectativa de Israel, para que siguieran esperando al libertador, que iba a venir mucho tiempo después, anunciado a David o prometido a David, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros estamos en esa época y tenemos el privilegio de gozar en esta revelación. Con cuánto más asombro, hermanos, deberíamos admirar a ese Dios de gracia que nos ha dado a su Hijo, a ese Dios incomprensible que lo ha entregado hasta la muerte, a ese Dios temible que sigue siendo el mismo que se manifestó a Manoah aquel día. Sigamos adorando a nuestro Dios entonces y celebremos, hermanos, también el bautismo que vamos a tener esta mañana de nuestro hermano Edwin. Amén.